Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos saludando de inmediato a nuestro estelar de día miércoles, el periodista y militante de Convergencia Social, Eduardo Pacheco. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, María José. Un abrazo muy grande para ustedes en esta jornada de miércoles. Muchas gracias, Eduardo. Hoy está solito porque no ha llegado todavía Francesca, pero debe estar por llegar. Así que hay que aprovechar que estamos en mayoría masculina en esta oportunidad, Francesca. No, usted es la artista aquí en Estelares. Ya. ¿Qué te parece, Eduardo, esta fórmula que propuso Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que sostuvo ante la Comisión de Hacienda en el Senado respecto al aumento para los funcionarios con sueldos superiores a los 2,2 millones de pesos? Recordemos que esta fórmula del 12% del reajuste a los trabajadores del sector público excluía a estos trabajadores. Se proponía un bono de cercano a los 264.000 pesos exactamente, mensuales. Esto era rechazado por los gremios, hubo paralización de fiscales para contextualizar terminó el paro un poquito. fiscal, terminó el paro fiscal. También el gremio de la salud respecto a los médicos también estaban ahí. Bueno, acá había paralización, el colegio médico con sus dudas tratando de negociar también ahí en la Cámara. ¿Qué te parece? Se dice que el gobierno cede ante esta presión porque finalmente propone esta fórmula de reajuste del 12% a todos por igual, solo que después de los 2,2 millones esto será gradual y se va a concretar en 2 etapas. ¿Para ti era suficiente lo anterior? ¿Qué pasó ahí? El gobierno también se ve un poco debilitado ante ceder presión siempre, digo yo. Es parte de lo que puede pasar en el debate presupuestario, María José, Álvaro. Ya. Yo creo que aquí lo que ha dicho el ministro Marcel son dos cosas. Primero, que efectivamente en el marco de la conversación con los parlamentarios en el Congreso y debido precisamente a cómo se había configurado el reajuste del sector público, estaba la herramienta y el guarismo posible para poder abarcar más allá de lo que había abarcado en su minuto, que fue, creo también, y hay que decirlo, un buen reajuste para el sector público del 12%. Obviamente en función de la situación de inflación que vive en nuestro país durante los últimos meses. Pero creo que aquí lo que hay, yo me quedo con lo que ha sido el trabajo del ministro Marcel en torno a generar un diálogo con parlamentarios de diversos signos en el Congreso para buscar una solución ante esta demanda, este requerimiento de un grupo de trabajadores del Estado. Pero creo que también aquí y es parte de lo que ha instalado en este acuerdo o principio de acuerdo también que tuvo con los parlamentarios el ministro Marcel, buscar la fórmula para que efectivamente esto no estemos todos los años revisando esta situación respecto a las escalafones que existen dentro del sistema público en torno a los reajustes. Porque se negocia año a año y lo que va a buscar el ministro, de acuerdo a lo que hemos podido saber a través del reporte que se entregó ayer desde el Congreso, es tener una metodología que permita efectivamente evitar esto, tener las reglas del juego claras con anterioridad y no que sea cuando estamos en la última parte del año negociando, conversando el reajuste y lo que implica también un impacto en el presupuesto del país. Yo creo que eso es importante, interesante que se pueda avanzar durante este año 2023. Entiendo que hay una fecha por ahí, por octubre, entre agosto y octubre, para poder entregar esta propuesta al Congreso, y los parlamentarios han estado de acuerdo, y yo creo que hay que avanzar en esa materia. Ahora, lamentablemente queda una sensación mala a propósito de lo que fue la paralización, yo creo, de el mundo, sobre todo de la justicia, donde sabemos el impacto que genera este tipo de paralizaciones, sabemos la crisis que está atravesando el Ministerio Público en torno a la demanda de justicia y la demanda de avance en las investigaciones por parte de la ciudadanía, y creemos que yo creo que esta forma se solucione más con diálogo, más con la conversación, que es lo que ha pasado durante la jornada de ayer, donde el ministro Marcel logra un buen acuerdo con los parlamentarios y sacar adelante esto, más que estar en una paralización que impacta directamente a la ciudadanía, sobre todo en momentos tan difíciles y duros para el tema de seguridad. Dos cosas o tres, Eduardo. Primero, yo no tengo claro que esto vaya a fructificar, porque los diputados que aprobaron en la sala
la propuesta del gobierno, van a tener que volver a pronunciarse respecto de esta modificación que se va a hacer en el Senado. Entonces uno entiende poco que el gobierno haya dicho esto es lo que hay y la Cámara de Diputados haya aprobado esto y después haya cambiado en el Senado, el mismo gobierno. O sea, a mí me llama la atención. No me parece, digamos, es raro que haya ocurrido en la Cámara Revisora, creo yo. Entonces tendrá que volver a ser revisado y ahí los diputados tendrán que explicar por qué van a cambiar su voto. Si ellos votaron ya otra cosa, el reajuste está aprobado por la sala. Diría yo que se aleja bastante de la propuesta inicial, o sea, sin duda, del gobierno, Ahora, pero me parece interesante que se solucione el problema y además se mire cuál es el nudo central y el más crítico y el que se podría volver a repetir año a año. sí. Me parece interesante también que por primera vez se esté proponiendo o pensando posiblemente en una metodología para evitar año a año este tema del reajuste que es histórico. Surgen algunas cosas concretas también, Eduardo. Primero, que se transparenta que el 89% de los funcionarios y funcionarias públicas gana menos de 2.200.000 pesos brutos y que la cantidad de personas que tienen un sueldo superior a esta cifra son 89.000 personas en el servicio público. Esa cifra, a lo menos yo no la conocía. Sin embargo, ¿qué pensará fundamentalmente el pequeño y el microempresario e incluso hasta el mediano empresario de esta forma en que se negocia los sueldos cuando a una persona que está en este minuto luchando por mantener a flote su empresa no tiene esta facilidad para poder reajustar los sueldos a los trabajadores como a lo mejor les gustaría? Entonces la gente, yo creo, el resto del país asiste a estas negociaciones y a estos incrementos de un 12% que está bien, el trabajador público dirá, bueno, estamos siendo igual de pobres que antes porque esto es más o menos equivalente a la inflación. Sí. Pero resulta que en el grueso del mundo privado, aunque el pequeño y el microempresario lo quiera hacer, no puede porque si no la empresa quebraría. Entonces, o sea, la plata del sector privado de las personas se desvaloriza. Sí, está bien, Sí. pero lo que yo quiero decir es que en el mundo privado se observa esta forma de incrementar los sueldos de los funcionarios públicos, por lo menos con curiosidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no tengo claro que en el mundo público esto se entienda de esta forma. Aquí uno mira y dice, se reajustaron, son los 12%. ¡Oh, extraordinario! Se pasaron. Y los que trabajan en el mundo privado, el micro y el pequeño empresario que está dando la pelea por subsistir. Y no solo eso, Álvaro, yo creo que un tremendo tema el que tú tocas, porque no solo eso, muchas veces trabajadores del mundo privado que tenían proyectado una cierta cantidad de bonos empiezan a ver afectado esa posibilidad de tener esos bonos, y muchas veces los empresarios lo que tienen que decir y hacer con los trabajadores es ajustarse el cinturón y empezar a vivir un proceso complejo en el tiempo que hay. Ahora yo creo que aquí primero respecto a la función pública, yo siempre he sostenido que el trabajador público tiene una responsabilidad tremenda de que efectivamente su labor, que es remunerada por todos y todas los chilenos, tiene que ser una labor de primer nivel donde se comprometa efectivamente en un trabajo abnegado por la ciudadanía, y eso es lo que tiene que suceder. Yo creo que ahí tiene que haber un correlato entre lo que sucede con su remuneración, con lo que son los reajustes que se generan a fin de año, con lo que es el trabajo efectivo del funcionario y del trabajador público, que en su gran mayoría son trabajadores que generan y desarrollan una gran tarea en el día a día. Respecto al tema privado, yo creo que ahí hay un tema interesante, es cómo efectivamente, y ahí yo creo que hay que avanzar mucho más, sobre todo en la región del Biobío, desde las carteras de reactivación económica, en torno a efectivamente buscar inyección de recursos hacia el mundo privado. Quiero colocar un ejemplo a propósito de lo que pasó durante las últimas semanas que quiero destacar, que me parece súper interesante, que es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional con la inyección de 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos directamente a las pymes de la región, quienes, fíjate Álvaro, algo súper interesante, ellos al momento de postular a estos fondos planteaban una cifra enorme de recursos que ellos estaban disponibles para colocar para poder avanzar en mayores proyectos para sus empresas
y para poder sacar adelante en este momento de crisis a sus negocios. Y creo que eso es súper relevante de cómo esta fusión mundo público y privado es posible para poder avanzar en lo que tú dices, que efectivamente que las empresas puedan seguir manteniendo a sus trabajadores y que no tenga un impacto dentro de las remuneraciones de ellos. Creo que ahí hay un buen ejemplo, pero tienen que haber más ejemplos por parte del gobierno nacional, por parte del Estado en la región del Biobío. El gobierno regional, con recursos de la región del Biobío, ha inyectado 5.000 millones a través de Desarrollo Biobío, con una corporación público-privada, y creo que esos son los caminos que se deben seguir. Inyectar recursos frescos, directos, a más de 100 empresas, y ojalá que sean muchas más de 100 empresas para que efectivamente no se genere este impacto que tú estás hablando. Porque efectivamente en este momento que se está hablando de estos reajustes, también hay muchos que están haciendo el cierre del año y que se están dando cuenta que el próximo año viene complejo y van a vivir una situación delicada. Así que yo creo que aquí el gobierno central en la región del Biobío, a través de sus carteras de reactivación económica, tiene que apurar el tranco, tiene que inyectar mayor cantidad de recursos. Se están haciendo inyección de recursos, pero creo que todavía es insuficiente, porque sobre todo tenemos que aspectar lo que va a venir en el año 2023, y que no lo digo yo, lo dicen todos los analistas, lo dice el propio ministro Marcel, que es un poco más optimista que los analistas, pero que ha sostenido que viene una situación difícil para el país. Entonces, tenemos que apurar el tranco, tiene que apurar el tranco el gobierno central con mayor inyección de recursos en materia de reactivación para las pymes de la región del Biobío. El otro relevante, Eduardo, en esa línea es en reducir lo más posible la incertidumbre de las grandes decisiones políticas que se toman en nuestro país para también proporcionar la seguridad a los inversionistas y todo aquello que rodea y mueve los índices macroeconómicos de nuestro país. De hecho, la presidenta del Banco Central ha hecho una advertencia sobre el proceso constitucional. Ella dice, es un proceso incierto, pero se puede ir manejando esta incertidumbre, pero de la misma forma ella pone un sentido de urgencia y de advertencia a la clase política. Recordemos que este miércoles se ingresa posiblemente la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente. Claro, hoy día de hecho me perdí, lo siento. Entonces ahí ella ha señalado que hay que ser cuidadosos y que fracasar en este nuevo proceso podría ser tremendamente problemático para nuestro país desde la perspectiva también económica. Eduardo. Sí, yo quiero destacar algo que es la reflexión de la presidenta Michelle Bachelet de ayer. Muy relevante, me quedo con sus palabras. Dice, los expresidentes, más que ser expertos, tenemos que ser agentes consultivos, estar ahí disponibles para apoyar este proceso y que se nos consulte y entregar su opinión. Creo que ese es el camino. Yo creo que la presidenta, con su habitual claridad política, nos demuestra que efectivamente aquí lo que se requiere son, y ella misma lo dice, personas con nuevas ideas, nuevos liderazgos, y los expresidentes, con todo el respeto que merecen los expresidentes, tienen que tener y ocupar un rol consultivo. Lo digo y lo coloco como ejemplo de cómo se va decantando este debate, que partimos con el primer día después y posacuerdo, que mi partido, Convergencia Social, vastos sectores del Frente Amplio, Apruebo Dignidad, firmaron ese acuerdo después de semanas de conversaciones, de diálogo y de negociaciones. Entonces yo creo que es interesante el camino que se empieza a dar, porque estas señales nos van transmitiendo que el proceso está entrando en tierra derecha, y eso es muy bueno para que efectivamente se genere lo que tú planteas y lo que plantea la presidenta del Banco Central, la certeza ante un clima que se va a ir no solamente desde lo político, sino que también desde lo económico complejo. Yo creo que tenemos, como lo ha dicho el presidente Boric, una segunda oportunidad que se le ha entregado a los distintos actores políticos y también a la ciudadanía para poder tener una nueva constitución, y creo que va a ser importante que este año 2023 podamos terminar con un texto constitucional que marque el rumbo de los cambios, las transformaciones que el país necesita, porque eso sin duda yo creo que va a generar dos cosas: una cohesión social y también un nuevo pacto que permita enfrentar los próximos años con mayor tranquilidad de cara a lo que va a ser el proceso de lo que esperan los chilenos, que hoy día son la seguridad, los temas sociales, pero también que efectivamente tengamos de aquí a los 10, 20, 30, 40 años más un rumbo de desarrollo que nos permita mayor equidad social y mayor seguridad para todos. Así que
yo creo que entiendo lo que dice la presidenta del Banco Central. Hay que estar encima de este proceso, no hay que soltarlo, tenemos que convocar a todos los actores, y creo que también aquí viene una parte importante, que es la participación social. Y ahí viene otra parte, porque todo este debate es muy desde la política, muy desde la institucionalidad, pero creo que también, por ahí la alcaldesa de Valdivia lo decía hace algunos días, cómo se garantiza que los municipios, por ejemplo, ayuden en la difusión del proceso constituyente que viene. Cómo la estructura del Estado genera esto, porque vivimos en el proceso constituyente anterior, un proceso que a mí me pareció, más allá de la opción que puede haber tenido cualquiera, bastante mezquino como ciudadanos de este país, en torno a recriminarnos, terminar en la Contraloría, que si este informa, que este no informa, que yo creo que el Estado y sus estructuras deben tomar el proceso constituyente, informar y hacerlo parte de la ciudadanía para que la gente vote informada, para que este proceso y este texto constitucional genere la cohesión social que necesitamos, en torno obviamente a un programa de cambio, que es lo que por lo menos yo voy a empujar desde mi mirada como militante de un partido de izquierda como es Convergencia Social. Pero también habrán otras miradas. Lo importante hoy día es que vayamos avanzando, y creo que el proceso constituyente que va a ingresar ya al proyecto, yo creo que empieza a tomar forma, y esperemos que siga avanzando. La mirada del periodista Eduardo Pacheco, militante de Convergencia Social, y la mirada que no pudimos tener esta mañana, la de la militante de Evópoli, publicista Francesca Parodi. Desgraciadamente hubo un problema técnico. Antes en la radio antigua decían los duendes se metieron y no dejaron que Francesca Parodi apareciera hoy día. Debe estar con los crespos hechos. Le mandamos un saludo a Francesca. Lamentablemente algo pasó. Vamos a revisarlo todo para ver por qué no la pudimos tener aquí en el panel de estelares de día miércoles en Buena Costumbre. Que tengas un buen día, don Eduardo. Sí. Muchas gracias, Álvaro y María José, y un abrazo para usted y todos los auditores, porque nos vamos a ver, si Dios así lo quiere, el próximo miércoles. Sí. Que tengan una muy feliz Navidad, Sí, un abrazo, y que lo pasen muy bien junto a su familia. Yo creo que este es un momento de reencuentro con la familia que es muy lindo. Así que eso, desearles lo mejor para esta Navidad, que sea una noche buena. Un abrazo grande. Gracias, Igualmente, Eduardo. Eduardo, para ti ti también. Adiós.